Carlos II fue el último rey de España proveniente de la antigua dinastía austriaca de los Habsburgo. Su reinado fue una prolongada decadencia. Era conocido como el hechizado, porque era débil de mente y de cuerpo. En su época se suponía que era víctima de brujería. Gobernó largos 35 años, durante los cuales la política española consistió en no variar nada para favorecer mejor los apetitos personales de consejeros y válidos de la corte. El declive de España se había iniciado desde su mismo apogeo, porque en vez de industrializarse se volvió rentista, viviendo con holgura de la plata exportada del Nuevo Mundo y comprando manufacturas en Inglaterra y en menor medida en Holanda y Francia. España, que había sido la primera potencia del planeta en el siglo XVI, cuando fue la conquista de América 170 años después, al terminar el siglo XVII, había descendido a la triste condición de país de segunda o de tercera categoría. Se comparan con Francia, los Borbones vienen de Francia, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo bien importante de tratar de ponerse a la par, por ejemplo, de Francia, ¿no? Se comparan con Alemania, se comparan con Inglaterra y se dan cuenta que España en todo lo que es la ilustración y la ciencia está rezagada. En el año 1700 se presentó el problema de la sucesión del hechizado, que fue muy conflictiva, porque el rey de España no tuvo hijos y se presentaron dos candidatos fuertes. Por un lado, el futuro Felipe V. Por otra parte, también aspiró al trono español el archiduque de Austria, Carlos. La guerra fue larga y llena de vaivenes. En un momento parecía que Felipe estaba perdido, pero se repuso y logró la victoria final, que se consagró en la paz de Utrecht. Felipe V llegó al trono de España inaugurando una nueva dinastía, los Borbones, que eran primos de los reyes de Francia. A partir de ese momento, se estableció la alianza entre ambos países, que habría de gravitar en Europa a lo largo del siglo XVIII. Los Borbones querían copiar lo que sus primos en Francia ya habían hecho, crear un gobierno altamente centralizado. Felipe V era muy consciente de la decadencia española y se propuso realizar reformas que restablecieran sus pasadas grandezas. Durante su mandato y hasta en el de Fernando VI, que fue quien lo sucedió, se realizaron amplias reformas en España misma. La educación fue una herramienta principal del cambio. Ella fue renovada, buscando abandonar el exceso de escolástica y abriendo el camino a la experimentación y la ciencia empírica. Al llegar el reinado del tercer monarca Borbón, Carlos III, se emprendieron las reformas en América misma. El propósito de este rey fue modificar la relación entre la metrópoli y las colonias. El 60% del cacao que se exportaba venía de Guayaquil. Incluso, justamente, esto te demuestra que el poder económico estaba en el Callao, estaba acá en Lima, porque Guayaquil podía comerciar directamente con España. Sin embargo, venía primero a Lima y desde Lima se reexportaba a España. Los futuros estados de Colombia y el Ecuador fueron separados del virreinato del Perú al formar el territorio de la Nueva Granada, creado como virreinato en 1740. Ese mismo año de 1740, los Borbones suprimieron el antiguo sistema comercial de las flotas. Hasta ese entonces, en Sevilla o en Cádiz, se alistaba una flota que navegaba toda junta por el Atlántico, conduciendo todas las mercaderías que se comercializarían en América. Esa flota luego se dividía en dos, una parte a México y la otra para el Perú. Así, en Portobelo y Cartagena se reunían inmensas ferias donde se intercambiaban todas las mercaderías europeas que se comercializaban en Sudamérica. A esa feria solamente tenían derecho a asistir los comerciantes limeños. Este sistema de las flotas y las ferias había dado origen a un gran contrabando y fraude, y fue eliminado por los Borbones. El Caribe está prácticamente repleto de corsarios, y entonces, como las flotas llegaban a tierra firme, Cartagena y Portobelo, esas flotas eran prácticamente tomadas por los corsarios y bueno, perdían demasiado. En ese momento se implementó un nuevo sistema comercial denominado registros sueltos.
por el cual los barcos salían en forma individual de Cádiz y recorrían la nueva ruta del Cabo de Hornos, transitando por Buenos Aires y Valparaíso antes de llegar al Callao. De este modo el comercio limeño pasó de primero a tercero en el orden de llegada a América de las mercaderías europeas. En Buenos Aires el comercio se sustentaba en una extensa ganadería y para reforzar el poder de los comerciantes platenses, los Borbones trasladaron el Alto Perú, la futura Bolivia, al control del nuevo virreinato creado en el Río de la Plata en 1767. De ese modo, la minería boliviana ya no saldría a Europa por Lima, como había sido hasta ese momento, sino por Buenos Aires. Cuando se transfiere en 1776 el Alto Perú al virreinato del Río de la Plata, entonces el Perú pierde influencia sobre Potosí y Oruro. Ya hay minas que están siendo explotadas en el Perú, ¿no? Como Cerro de Pasco, que va a ser importantísima hasta el día de hoy, Huantajaya, Hualgayoc, el Nuevo Potosí en Huarochirí y Huallanca en Tarma, por ejemplo, ¿no? El virreinato del Perú sufrió serios recortes. Inclusive Puno había sido trasladado a Buenos Aires y recién fue devuelto unos años después. También en el caso de Loreto, que inicialmente pasó al control de Nueva Granada y retornó al Perú al final de la era colonial. Pero el Perú se recompuso. En primer lugar, manejó en forma más eficiente su liderazgo comercial en el Pacífico Sur. Los barcos preferían llegar en esa época, los barcos españoles preferían hacer la escala en el Callao. ¿Por qué? Porque en Valparaíso no había un mercado muy grande, entonces no les convenía vender ahí. Debe considerarse que la minería peruana conoció una segunda ola expansiva. Agotados los yacimientos de Huancavelica y perdida la antigua influencia minera del Alto Perú, la minería peruana se recuperó gracias a Cerro de Pasco. De este modo, el Perú siguió siendo uno de los grandes productores mundiales de productos mineros, y ello fue el sustento de un comercio extenso y poderoso. Por otro lado, las reformas borbónicas implicaron un enfrentamiento con la Iglesia. Los Borbones se dieron cuenta que la Iglesia tenía muchas propiedades, demasiada gente en sus monasterios y conventos. Por eso los Borbones pensaban que la Iglesia misma es un obstáculo para sus planes para modernizar España y modernizar América Latina. La sociedad política había estado integrada por varios estamentos parcialmente autónomos. El principal de estos estamentos era la Iglesia Católica, que disponía del poder espiritual, de inmensa trascendencia en aquellos tiempos. De este modo, en la era del despotismo ilustrado, llevada adelante por los Borbones, el poder espiritual fue remecido por el político. En la Iglesia destacaba la orden jesuita, que tenía una organización interna eficiente y muchas propiedades. Los jesuitas habían asumido numerosas responsabilidades. Eran los que estaban directamente ligados a la educación, ¿no? Los colegios tanto para criollos como para caciques y linajes cacicales estaban en manos de los jesuitas, y consideraban que ellos entonces de alguna manera formaban la mentalidad de esta gente que después pasaba a ocupar puestos de poder, ya sea como burócratas, administradores o también en términos de los caciques, ¿no? Poderes locales. Entre los consejeros de los reyes absolutistas había temor frente al poder de los jesuitas. En estos círculos se sostenía que eran un estado aparte, dentro del mismo Estado español. Por ello, los reyes de la época absolutista expulsaron a los jesuitas de sus dominios en varios países europeos. Por eso los jesuitas en toda América Latina fueron apresados en el mismo día, arrancados de sus colegios, los enviaron rápidamente en barcos en Callao para ir hacia España y de ahí hacia los estados pontificios. En ese mismo sentido, algunos jesuitas desterrados pasaron a complotar efectivamente contra el poder de España. 2,000 jesuitas, la mayoría criollos de América Latina, llegaron a Europa justo en un momento cuando había muchos libros circulando que falsificaban la historia de América.
Esos jesuitas latinoamericanos se dedicaron a escribir para corregir la imagen que muchos europeos tenían de América. Por ejemplo, muchos decían que en América todo es degenerado, los animales son deformes, la gente es medio bárbara. El más famoso expatriado fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, criollo peruano procedente de Arequipa, que trabajó para el gobierno británico y escribió un célebre manifiesto titulado Carta a los Españoles Americanos, donde insta a los criollos a expulsar a España del Nuevo Mundo. Está llena de pasión. Claramente es un hombre que ahora llama con pasión a los criollos de darse cuenta que no les conviene seguir siendo súbditos de España. Esta carta tuvo amplia difusión durante la etapa propagandística y en la primera fase de la lucha de la emancipación. Algunos sacerdotes estuvieron a favor de la independencia americana, expresando un profundo resentimiento contra la autoridad real, motivado por la prolongada campaña de los reyes borbones contra los fueros y antiguos privilegios de la Iglesia. Otra área de conflicto fue la tributaria. Durante los Habsburgo, los impuestos eran numerosos y poco efectivos. Los Borbones los redujeron a unos pocos, aumentando las tasas e impulsaron el cobro efectivo. Lo paradójico de estas reformas es que reducen los impuestos en el comercio exterior, pero los aumentan en el comercio interno. Este aumento y sobre todo el nuevo rigor en su aplicación afectó las relaciones con las comunidades. Hubo muchos estallidos de protesta popular y las rebeliones confluyeron en el gran movimiento de Túpac Amaru. Avanzado el siglo XVII, era evidente que las mezclas raciales se habían impuesto en el Nuevo Mundo. Nunca se había respetado la rígida separación prevista en las normas, según las cuales debía haber dos repúblicas, una de indios y la otra de españoles. Estas no debían mezclarse ni por matrimonio ni por costumbres. La sociedad era muy jerárquica y vertical, pero cada uno sabía su sitio y lo ocupaba sin contratiempos. A la vez, los espacios urbanos eran menos segregados socialmente de lo que son en nuestros días. En la época colonial, Lima no tiene más de 50.000 habitantes. En ese tiempo había muchos negros libres. Hacia finales del siglo XVIII, casi la mitad de las personas de origen africano en Lima eran libres. En las ciudades coloniales de la era borbónica, muchos esclavos y esclavas eran trabajadores a cambio de un jornal. Ganaban salario y disponían de dinero, porque entregaban una parte al amo y conservaban otra para sí. En este régimen se propiciaba un contrato, por el cual el amo le iba vendiendo a plazos su libertad al esclavo. Los esclavos sujetos a esta condición eran llamados horros, porque estaban ahorrando para obtener su libertad. Un último tema que han discutido los historiadores es si las reformas borbónicas alentaron la independencia. Es decir, si unas reformas aplicadas con dificultad y percibidas como abusivas pudieron haber desatado la protesta que culminó en la independencia. Como tantas veces en la historia, ante este tipo de preguntas de fondo, se han elaborado distintas respuestas.